¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para el curso de C Sharp. En el video de hoy vamos a ver clases y namespace. Bueno, como ven acá tengo creado un nuevo proyecto de tipo consola de .NET versión 4.5. Le puse el nombre clases. Como ven siempre el Visual Studio nos crea esta estructura dentro del archivo program.cs que primero declara unas librerías acá con el comando using. Y después crea una sentencia namespace y el nombre clases. Por lo general, Visual Studio le va a poner al namespace el mismo nombre que el proyecto. Como pueden ver, el proyecto acá se llama clases y al namespace le asigna el nombre clases. No necesariamente tiene que tener el mismo nombre que el proyecto. Si quiero le pongo ejemplo. Como ven lo guardo y no tira ningún error ni nada. Porque el nombre del namespace nosotros le damos el que queremos. Luego, dentro del namespace nos crea las clases. En este caso hay una sola clase, pero un namespace puede contener más de una clase y se utiliza para eso, para organizar las clases dentro del mismo namespace o nombre de espacios. Acá, como ven, le puedo crear otra clase que se llama programa y ahí está, como ven no tienen ningún error ni nada, están dentro del mismo namespace. Y dentro de un mismo archivo yo puedo crear más de un namespace. Por ejemplo, namespace ejemplo 2. Y dentro del namespace ejemplo 2 creo más clases. Puedo incluso ponerle el mismo nombre que la clase de acá arriba si quisiera, porque están en distinto namespace. Pero para no hacer lío, le ponemos por ejemplo otro nombre. Dentro podía crear otra clase, le ponemos programa 3. Pero dentro del mismo namespace no pueden contener el mismo nombre dos clases. Bueno, hasta ahora ya vimos lo que es un namespace. Es eso, básicamente es un contenedor de clases para poder organizarlas. Ahora vamos a ver lo que son las clases en sí. Como ven, esta clase se llama Program, que es la que nos crea siempre por defecto cuando creamos un proyecto de tipo consola. Pero, ¿qué es una clase? Una clase es un molde que permite crear objetos a partir de ella. Estas clases se usan para representar por lo general entidades o conceptos de la vida real, como por ejemplo persona, auto, teléfono, no sé, celular, y son el pilar fundamental de la programación orientada a objetos. Si no saben lo que es la programación orientada a objetos, voy a subir un video acerca de eso, pero es un paradigma que se utiliza mucho y, y es muy teórico, pero es muy importante saberlo. Bueno, las clases tienen cuatro características fundamentales. Tienen un nombre, como ven, el nombre se define después de la palabra class. En este caso esta clase se llama program. Sirve para identificarla y a todos los objetos que se creen a partir de ella. Después tiene atributos, que los atributos son propiedades que definen las características individuales y le permiten diferenciarse de otros objetos. Ya vamos a ver los atributos en un cachito más adelante. Después tenemos los métodos, la clase también tiene métodos. Acá, como ven, tiene un método esta clase, que es el static void main, que le implementan la funcionalidad a la clase. ¿Qué va a hacer esta clase? Estos pueden acceder a los atributos de la clase y modificarlos, cambiando así su estado, porque siempre que cambia los atributos, cambia el estado de la clase. Después tenemos el nivel de acceso, por último, que el nivel de acceso va a proteger los miembros de la clase. Es decir, que si esa clase puede ser llamada de afuera, si es una clase pública, va a poder ser accedida desde afuera. También puede ser de tipo privada o de tipo protected o protegida. También los atributos tienen nivel de acceso. Si van a ser privados, públicos, es decir, si se van a poder acceder desde afuera, solo dentro de la clase o desde todos lados. Ya lo vamos a ver eso ahora un poquito más adelante. Como antes hablamos del estado, el estado de un objeto abarca todos sus atributos y el valor actual de ellos. O sea, si tenemos dos objetos de una clase y los dos tienen los mismos valores en sus atributos, tienen el mismo estado. Después tenemos la identidad de un objeto. Eso es lo que le hace distinguirse de otros objetos. Es decir, sirve para comparar si un objeto es igual a otro o no.
Y por último tenemos el comportamiento. El comportamiento está relacionado con la funcionalidad de la clase, las operaciones que se puede realizar y cómo responde ante mensajes que son enviados por otros objetos. Los objetos se comunican entre sí por medio de mensajes. Un mensaje es cuando un objeto le hace una petición a otro objeto de que ejecute un método. Y bueno, esto fue un poco de teoría de lo que es la clase y de sus cuatro características principales, que son nombre, atributos, método y nivel de acceso. Ahora vamos a ver cómo crear una clase y vamos a usar las cuatro cosas que dijimos antes. Bueno, acá dentro del mismo namespace voy a crear una clasecita más arriba con la palabra class. Le estamos indicando que vamos a crear una clase y ahora le tenemos que poner el nombre de la clase. Por ejemplo, yo le voy a poner el nombre persona a mi clase. Siempre se abren llaves y se cierra llave y dentro va a estar todo el código de esta clase. Hasta ahora solamente le definimos el nombre, la clase está vacía, no hace nada. Se pueden crear objetos de esta clase, sí, pero no tienen ni atributos ni métodos, así que no haría nada de esos objetos. Ahora le vamos a indicar atributos. ¿Qué atributos se les ocurre de persona? Por ejemplo, tenemos nombre, apellido, edad, fecha de nacimiento, por ejemplo, nacionalidad. Así que vamos a crear algunos para ponerlo de ejemplo. Los atributos vendrían a ser variables internas dentro de esa clase. Recuerden que ya usamos variables muchas veces en algunos de los videos anteriores. Es lo mismo que declarar una variable. Le ponemos primero el tipo de dato, string, y ahora el nombre del atributo. Por ejemplo, nombre, porque esto sería el nombre de la persona. A continuación vamos a crear otro atributo para el apellido. Por ejemplo, string apellido. Siempre finaliza con punto y coma. Luego, por ejemplo, vamos a crearle otro atributo para la edad. Este va a ser de tipo entero porque es cantidad de años. Int edad, punto y coma. Ahí ya le definimos los atributos a nuestra clase. Otra cosa muy importante de las clases es el constructor. El constructor es un pedazo de código que se va a ejecutar cada vez que se cree una nueva instancia de esa clase. Una clase puede tener más de un constructor y estos constructores pueden recibir distintos parámetros. Vamos ahora a ver cómo crear un constructor. Para crear el constructor debemos crear un método con el mismo nombre que nuestra clase. Es decir, si nuestra clase se llama persona, creamos un método que se llame persona, paréntesis, paréntesis y dos llaves. Esto es un constructor básico, un constructor vacío, que cada vez que se cree un objeto de tipo persona, va a entrar acá y no va a hacer nada, porque no hay código implementado todavía y tampoco recibe ningún parámetro. Es esencial que si queremos crear un objeto de tipo persona y que acceda a este constructor, le tenemos que poner la palabra public para que pueda ser accedido desde afuera de la clase. Dentro de los paréntesis de nuestro constructor persona, ahora le vamos a poner tres parámetros, uno correspondiente para cada atributo. Cabe destacar que no es necesario que nuestro constructor tenga parámetros o que tenga la misma cantidad de parámetros. Es decir, si ahora creáramos un objeto de tipo persona, podría funcionar perfectamente bien, nada más que no estaríamos cambiándole nunca el valor a nuestros atributos nombre, apellido y edad, y por ende no los estaríamos usando. Vamos a ver lo que pasa si creamos un objeto de tipo persona y no le ponemos nada en el constructor. Para crear un objeto de tipo persona, vamos a poner la palabra clave persona, es decir, el mismo nombre del objeto que queremos crear, el mismo nombre que tenga la clase, en este caso persona, ponemos persona y un nombre a nuestro objeto, por ejemplo, persona 1. Ahora le tenemos que asignar un valor, pero acá cuando le asignamos un valor no es lo mismo que con las variables tradicionales que le asignamos un valor entre comillas, por ejemplo hola, o un número. No, para inicializar un nuevo objeto debemos usar la palabra clave new y seguido de otra vez el nombre del tipo de dato, es decir, persona. Y se coloca paréntesis, paréntesis y un punto y coma. Ya con esta línea creamos un objeto
del tipo persona, es decir, utilizamos nuestra clase como un molde para crear un objetito que se llame persona. Si ahora ejecutamos este código, actualmente no haría nada, es decir, crearía un objeto y se cerraría el programa. Si queremos ver qué pasa cuando se crea el objeto, podemos poner un break dentro del constructor persona para ver que siempre se ejecuta el constructor vacío si es que no le pasamos ningún parámetro. Ahora vamos a tocar F5 y vamos a ver que se ejecuta el constructor. Como ven, llegó hasta acá la línea 16, es decir, entró el constructor, pero los atributos tienen valor nulo, porque por defecto empiezan con valor null o 0, de ser una variable de tipo numérica, y no le asignamos nunca ningún valor, ni tampoco le cambiamos su estado. Así que vamos a continuar el programa y vamos a cerrarlo. Ahora vamos a crear otro constructor, pero en el cual se le modifiquen los atributos. Para crear otro constructor vamos a poner public persona, otra vez, paréntesis, paréntesis, y abrimos llave. Dentro de los paréntesis, como ven, nos marca un error porque no se permite crear más de un constructor con los mismos parámetros. En este caso tiene los mismos parámetros porque ninguno de los dos tiene ningún parámetro. Pero si queremos ponerle parámetros, tenemos que hacerlo como si fuera un método cualquiera, como ya vimos en el video de los métodos y las funciones. Para crear los parámetros son variables que solo están vivas dentro de lo que sería el método. Después esas variables ya no se pueden utilizar. Así que vamos a crearle un parámetro para el nombre. Le vamos a poner de tipo string porque el nombre es de tipo string. Y acá le podemos poner cualquier nombre a nuestra variable. Por ejemplo, n. Después vamos a crear otro parámetro para el apellido. Por ejemplo, string a, porque el apellido también es de tipo string. Y ahora un tercer parámetro para nuestra edad, por ejemplo, int e. Hasta ahora ya creamos otro constructor nuevo que ahora recibe tres parámetros, uno para el nombre, otro para el apellido y otro para la edad. Pero aún no le estamos implementando nada de código, es decir, si ejecutáramos este constructor tampoco pasaría nada. Si ahora queremos cambiar nuestro nombre, apellido y edad y setearlo con los valores de los parámetros, lo hacemos de la siguiente manera. Nombre es igual a n, es decir, a la variable o a la propiedad nombre, le estamos poniendo el mismo valor que el primer parámetro, que es n. Debemos hacer lo mismo para el apellido, le ponemos el valor de a, que es el segundo parámetro, y el tercer parámetro que corresponde a la edad, ponemos edad es igual a e. Si no entendieron muy bien para qué hacemos esto, tranquilo que ahora lo vamos a ver y lo vamos a entender mejor. Vamos a poner un break con F9 en la línea 21, donde estamos creando el constructor con los parámetros para ver qué pasa cuando se ejecuta este constructor. Ahora volvemos a nuestra clase principal, al método main, y como ven acá estábamos creando una persona, pero en el constructor no le estábamos pasando ningún parámetro, es decir, que el nombre, el apellido y la edad siempre iban a tener el mismo valor por defecto. Así que debajo vamos a crear otro objeto de tipo persona. Le vamos a poner, por ejemplo, persona 2 y le vamos a asignar el valor new persona, pero ahora dentro de los paréntesis le vamos a pasar los tres parámetros correspondientes al nombre, apellido y edad. Por ejemplo, ahora voy a crear una persona que se llame Juan. Con la coma saltamos al siguiente parámetro, al segundo. Le vamos a poner de apellido Pérez. Coma de nuevo, recuerden que la cadena de caracteres o strings van entre comillas, y el tercer parámetro que es de tipo entero, que es un número que representa la edad, le vamos a poner por ejemplo 20. Acá estamos diciendo que Juan Pérez tiene 20 años, por decir un ejemplo, ¿no? Bueno, ahora si ejecutamos este código, estaremos creando dos objetos de tipo persona, llamados persona 1 y persona 2, con la diferencia de que el primer objeto tendría todos sus valores nulo, nulo y 0 en lo que es el nombre, el apellido y la edad, y el segundo objeto, que se llama persona 2, va a tener el valor Juan para el nombre, Pérez para el apellido y para la edad el valor 20. Como pusimos el break acá en la línea 21, vamos a ejecutar el código. Como ven, rápidamente entra el break y nos pone que los tres parámetros que está recibiendo este método, este constructor, son Juan, el segundo parámetro es Pérez y el tercer parámetro es 20. O sea, se ejecutó esta línea de acá y le pasa los tres parámetros al constructor.
Ahora, al nombre de nuestra clase persona, al nombre de este objeto, le estamos seteando el parámetro, el primer parámetro que es Juan. O sea que ahora nombre tiene el valor de Juan, el apellido hacemos lo mismo, le asignamos el valor de la variable A que pertenece a Pérez. Como ven, ahora el nombre es Juan, apellido es Pérez y falta para la edad que va a setearle el valor de 20 si tocamos F10. Como ven, este objeto ahora tiene Juan, Pérez y 20 en los valores de sus propiedades. Como dijimos antes, tienen distinto estado porque los dos objetos tienen distintos valores para sus atributos. Bueno, hasta ahora a la clase ya le asignamos sus atributos, que son nombre, apellido y edad. Ahora vamos a implementarle algo de funcionalidad por medio de algún método. A modo de ejemplo, para que lo vean, vamos a ponerle, por ejemplo, imprimir, no, void, porque no va a devolver ningún tipo de dato. Vamos a poner mostrar edad y no va a recibir ningún parámetro, simplemente va a mostrar por pantalla la edad de la persona. Así que vamos a poner console.writeLine, mi edad es, y le concatenamos, como aprendimos en uno de los primeros videos, por medio del más, la variable edad.toString. Hay que castearlo a string. Así que bueno, acá con este método estaríamos implementando algo de funcionalidad a nuestra clase para que muestre la edad de esta persona. Ahora lo que podemos hacer es mostrar la edad de la persona 2. Recuerden que la persona 1, la edad va a ser 0 porque no le asignamos ningún valor a sus atributos. Tiene todos los atributos con los valores por defecto porque no le asignamos ningún valor por medio del constructor como hicimos con la persona 2, con el objeto persona 2. Ahora vamos a ver que creamos el método mostrar edad, pero no lo hicimos de público, es decir, no vamos a poder accederlo. Por ejemplo, si yo pongo persona 2, que es mi objeto persona 2, y quiero acceder al método mostrar edad, no voy a poder accederlo porque no lo hice público. Como ven, si pongo mostrar edad, no me va a dejar porque dice que no es accesible por su nivel de protección. Como había dicho al principio, las clases también tienen lo que es el nivel de acceso. Para poder acceder a un método de una clase, este método tiene que ser público para poder accederlo desde otra clase. Así que para poder acceder al método mostrar edad, hay que agregarle la palabra public antes del tipo de dato que retorna. O sea, antes de void le ponemos public y ahora sí podemos acceder al método mostrar edad. Eso es el nivel de acceso que habíamos visto antes, que había nombrado al principio, perdón, que dije que si un método no es público, por defecto un método es privado, o sea, si no le ponemos la palabra public, por defecto es private, o sea que es privado y no se va a poder acceder desde otras clases. Así que para que se pueda llamar desde otras clases, le tenemos que agregar la palabra public. Ahora vamos a poner un console.readKey, así el programa no se cierra rápidamente y podemos ver el resultado de lo que muestra el persona2.mostraredad. Ahora ejecutamos y está compilando el código. Ahí se está ejecutando. Teníamos un break acá en el constructor, así que lo podemos sacar con F9 y tocamos F5 para que continúe. Y ahí ven que pone en pantalla mi edad es 20, porque como dijimos anteriormente, a esta persona le asignamos el valor 20 a la edad por medio del constructor. Recuerden que el constructor era este pedazo de código, le estamos asignando a la variable edad el parámetro e, que es el tercer parámetro del constructor persona. Y este es el constructor, se llama cuando hacemos el new persona y le estamos pasando el valor de 20. Por eso es que el objeto persona 2 tiene el valor de 20 en la edad. Ahora vamos a ver que si hacemos lo de mostrar edad pero con persona 1, es decir, en vez de poner persona 2 pongo persona 1, me va a mostrar el valor 0. ¿Por qué? Porque nunca cambié su atributo edad. Como ven me pone mi edad es 0 porque nunca inicialicé ningún valor con el constructor. Al llamar al constructor sin ningún parámetro, se llama al constructor este. Este constructor no hace nada, entonces las variables, o sea, los atributos tienen su valor por defecto.
Recuerden que el valor por defecto de los enteros es 0. Ahora vamos a hacer algo para cambiarle su edad a ver si está funcionando todo bien. Como antes dije, los atributos también tienen nivel de acceso, es decir que por defecto son privados, es decir que yo no voy a poder acceder a los atributos de ninguno de los dos objetos para poder modificarlos. Si ven, no puedo acceder a edad, perdón, edad, y no le puedo cambiar el valor al que yo quiera porque me dice que es inaccesible por su nivel de protección. Tenemos que hacer lo mismo que hicimos con el método mostrar edad, que le agregamos la palabra public antes. Public, public y public. Ahora, al hacer los tres atributos de tipo público, se pueden acceder desde afuera. Como ven ahora ya no me muestra ningún error y podemos acceder a sus atributos desde cualquier otra clase. Esto vamos a ver un poco más adelante que hay una técnica en la programación orientada a objetos que es el encapsulamiento, que es ocultar los atributos o ciertos métodos a las distintas clases para que no puedan acceder directamente a modificar sus atributos. Eso ya lo vamos a ver más adelante. Por ahora vamos a ver que si le ponemos la palabra public, si los hacemos públicos, los métodos y los atributos, podemos acceder desde afuera. Si ahora ejecuto este código, como le estoy cambiando la edad antes a 10, el método mostrar edad me va a mostrar el valor 10. Como ven ahora dice mi edad es 10. Y bueno, este video lo voy a dejar hasta acá porque se está extendiendo. Seguramente haga un segundo video acerca de las clases. Así que bueno, espero que hayan entendido. Si tienen alguna duda déjenlo en los comentarios. Nos vemos en el próximo video. Chao.